Durante un paseo en coche con su hijo, un millonario observa una escena que jamás olvidaría. Una niña hurgando en la basura en busca de comida. Impulsado por un instinto que ni él comprende, decide llevarla a su mansión, ofreciéndole refugio y comida. Al entrar, la niña se queda mirando una foto en la pared y todo su cuerpo tiembla. Allí estaba el rostro de la madre que nunca olvidó. Si te encantan las buenas historias, por favor suscríbete a nuestro canal y comenta de dónde eres. Continuamos. Capítulo 1. Un encuentro inesperado. La primavera en Sevilla era especialmente hermosa aquel año. Los naranjos en flor perfumaban las calles del barrio de Santa Cruz, mientras el sol bañaba con su luz dorada los edificios históricos y las mansiones señoriales que bordeaban el río Guadalquivir. Era en una de estas mansiones donde residía Alejandro Castellón, uno de los empresarios más influyentes de Andalucía, dueño de varias bodegas de vino y empresas de exportación que habían convertido su apellido en sinónimo de poder y prestigio. Aquella mañana de abril, Alejandro conducía su Mercedes último modelo por las calles del centro histórico junto a su hijo Mateo, un joven de 17 años que había crecido rodeado de privilegios y comodidades. Iban camino a una reunión con inversionistas extranjeros, una más de las tantas negociaciones que habían consolidado el imperio Castellón a lo largo de los años. ¿Estás prestando atención, Mateo?, preguntó Alejandro sin apartar la mirada de la carretera. Algún día todo esto será tuyo y necesitas aprender cómo se manejan los negocios. El joven asintió distraídamente mientras observaba a través de la ventanilla. A diferencia de su padre, Mateo nunca había mostrado demasiado interés por el mundo empresarial. Prefería la fotografía y el arte, pasiones que Alejandro consideraba pasatiempos improductivos y no profesiones dignas del heredero del Imperio Castellón. El tráfico avanzaba lentamente por la avenida cuando algo captó la atención de Mateo. En un callejón cercano a la Plaza de España, una niña de no más de 12 años rebuscaba entre bolsas de basura. Su cabello oscuro estaba enmarañado, su ropa desgarrada apenas la protegía del viento primaveral, y sus pies descalzos pisaban el suelo húmedo sin protección alguna. «Papá, mira», señaló Mateo sintiendo una punzada de compasión. «Esa niña está buscando comida en la basura». Alejandro, acostumbrado a ignorar las escenas de pobreza que ocasionalmente manchaban su perfecta visión de la ciudad, estuvo a punto de continuar su camino. Sin embargo, algo en la imagen de aquella pequeña lo detuvo. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de la niña, grandes, oscuros y llenos de una tristeza que parecía demasiado profunda para alguien tan joven. Fue como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro detuvo el coche junto a la acera ante la mirada sorprendida de su hijo. «Papá, ¿qué haces?». Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la pequeña, que ahora los observaba con desconfianza, lista para huir ante cualquier señal de peligro. Había algo en ella, algo en su mirada, que le resultaba perturbadoramente familiar. «Voy a hablar con ella», dijo finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «¿Qué? ¿Por qué?». Mateo no podía creer lo que escuchaba. Su padre, el mismo hombre que cruzaba la calle para evitar a los mendigos, ahora quería acercarse a una niña desconocida de la calle. «No lo sé», confesó Alejandro, «pero no podemos dejarla ahí». Bajó del coche y se acercó lentamente a la niña, quien retrocedió instintivamente, aferrándose a una pequeña mochila raída que parecía contener todas sus pertenencias. «No te asustes», dijo Alejandro, suavizando su voz habitualmente autoritaria. «No voy a hacerte daño. ¿Tienes hambre? ¿Necesitas ayuda?». La niña no respondió, pero tampoco huyó. Sus ojos, cautelosos pero curiosos, estudiaban al hombre elegante que tenía frente a ella. «Me llamo Alejandro», continuó él, «y ese es mi hijo, Mateo. ¿Cómo te llamas tú?». Pasaron varios segundos hasta que la pequeña, con voz apenas audible, respondió: «Elena». «Elena»,
repitió Alejandro, sintiendo una extraña emoción al pronunciar aquel nombre. ¿Dónde están tus padres, Elena? La pregunta hizo que la niña bajara la mirada. No tengo, respondió secamente. ¿Vives en la calle? Intervino Mateo, que se había acercado también, genuinamente conmovido por la situación. Elena asintió, levemente, aún desconfiada. Alejandro tomó una decisión que ni él mismo comprendía del todo. «Ven con nosotros», dijo. «Te daremos comida, ropa limpia y un lugar seguro donde pasar la noche». La propuesta sonaba demasiado buena para ser verdad, y Elena lo sabía. La vida en las calles de Sevilla le había enseñado que nada era gratis, que las personas amables solían esconder intenciones oscuras, pero algo en la mirada de aquel hombre la hizo dudar. Además, llevaba días sin comer apropiadamente, y la promesa de una comida caliente era demasiado tentadora. «¿Por qué querrías ayudarme?», preguntó con una desconfianza impropia de su edad. «Porque nadie debería vivir así», respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras, especialmente una niña. Tras varios minutos de dudas y preguntas, Elena finalmente accedió a subir al coche. Durante el trayecto, Mateo intentó entablar conversación, pero la niña respondía con monosílabos, siempre alerta, como si esperara que en cualquier momento la situación diera un giro peligroso. La mansión de los Castellón apareció ante ellos, una impresionante construcción de estilo andaluz, con jardines exuberantes, fuentes ornamentales y una vista privilegiada del Guadalquivir. Al atravesar los imponentes portones de hierro forjado, Elena no pudo evitar abrir los ojos con asombro. Nunca había estado en un lugar así, ni siquiera en sus sueños más fantasiosos. «Bienvenida a nuestra casa», dijo Mateo con una sonrisa amable. El interior de la mansión era aún más impresionante. Suelos de mármol, techos altos con artesonados mudéjares, antigüedades valiosas y obras de arte que databan de siglos atrás. Elena caminaba con cuidado, temerosa de tocar o romper algo, consciente de lo fuera de lugar que se sentía en aquel ambiente de opulencia. Alejandro llamó a Dolores, el ama de llaves, una mujer mayor que llevaba décadas al servicio de la familia. «Dolores, prepara un baño y ropa limpia para Elena», ordenó, «y dile a Pilar que prepare algo de comer. La niña debe estar hambrienta». El ama de llaves miró a la pequeña con una mezcla de sorpresa y compasión, pero no cuestionó las órdenes de su jefe. «Por supuesto, señor. Venga conmigo, pequeña». Elena dudó, mirando a Alejandro como buscando confirmación de que era seguro seguir a aquella mujer desconocida. «Ve con ella», la animó él. «Estás a salvo aquí. Después hablaremos con más calma». Mientras Dolores se llevaba a Elena, Mateo se volvió hacia su padre, aún desconcertado por su comportamiento. «¿Qué está pasando, papá? Nunca te había visto actuar así. ¿Por qué la has traído?» Alejandro se pasó una mano por el rostro, incapaz de explicar algo que ni él mismo entendía completamente. «No lo sé, Mateo. Hay algo en esa niña. No podía simplemente dejarla allí». «¿Pero qué vamos a hacer con ella? No podemos quedárnosla como si fuera un cachorro perdido». «Lo sé», respondió Alejandro, dirigiéndose a su despacho. «Mañana contactaré con servicios sociales, pero por esta noche al menos tendrá comida caliente y una cama donde dormir». Mateo observó a su padre alejarse, sintiendo que había algo más detrás de aquella repentina compasión. En los 17 años que llevaba siendo hijo de Alejandro Castellón, jamás lo había visto mostrar tal nivel de empatía por un desconocido, mucho menos por alguien de la calle. Mientras tanto, Elena se sumergía en una bañera con agua tibia por primera vez en meses, aún incapaz de creer el giro que había dado su vida en cuestión de horas. Las cicatrices de su existencia en la calle, tanto físicas como emocionales, parecían disolverse momentáneamente en el agua perfumada, pero las preguntas persistían en su mente. ¿Por qué ese hombre rico la había llevado a su casa? ¿Qué querría de ella? ¿Cuánto duraría esta aparente bondad antes de que la devolvieran a su realidad? Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que este encuentro aparentemente casual
estaba a punto de desentrañar secretos largamente enterrados. Secretos que cambiarían para siempre el destino de la familia Castellón y de la pequeña Elena. Capítulo 2. La mansión de los secretos. Tras el baño, Elena se contempló en el espejo del lujoso cuarto de invitados. Apenas se reconocía a sí misma. Dolores le había proporcionado ropa limpia, una camiseta blanca y unos pantalones que, aunque le quedaban algo grandes, estaban en perfecto estado. Su cabello oscuro, ahora libre de suciedad, caía sobre sus hombros en ondas húmedas. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparse por dónde dormiría esa noche o qué comería al día siguiente. Cuando bajó al comedor, guiada por Dolores, encontró a Alejandro y Mateo esperándola. La mesa estaba servida con una variedad de platos que hicieron que su estómago rugiera de anticipación. «Siéntate, por favor», dijo Alejandro, señalando una silla. «Come todo lo que quieras». Elena se sentó tímidamente, sin saber por dónde empezar ni cómo comportarse en aquel entorno tan ajeno a su realidad. Observó a Mateo, quien usaba los cubiertos con naturalidad, e intentó imitarlo. «¿Cuántos años tienes, Elena?», preguntó Alejandro, rompiendo el incómodo silencio. «12», respondió ella tras tragar un bocado de pan. «¿Y hace cuánto que estás en la calle?». La pregunta de Mateo, aunque formulada con delicadeza, hizo que Elena se tensara. «Desde que recuerdo», dijo finalmente, «pero no siempre estuve sola. Mi madre estuvo conmigo hasta hace 3 años». Alejandro se inclinó hacia adelante, repentinamente interesado. «¿Tu madre? ¿Qué le ocurrió?». Elena bajó la mirada concentrándose en el plato frente a ella. «Enfermó. No teníamos dinero para medicinas. Un día simplemente no despertó». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Mateo miró a su padre esperando alguna reacción, pero Alejandro parecía perdido en sus pensamientos. «¿Y no tienes otros familiares? ¿Alguien que pudiera cuidar de ti?», preguntó finalmente. Elena negó con la cabeza. «Mi madre nunca habló. Sé de su familia. Dijo que nos habían dado la espalda hace mucho tiempo». Aquellas palabras parecieron afectar a Alejandro más de lo esperado. Se levantó bruscamente, excusándose con la necesidad de hacer unas llamadas urgentes. Una vez solos, Mateo intentó aligerar el ambiente. «¿Te gustaría conocer la casa después de comer? Es bastante grande, tiene muchos rincones interesantes». La propuesta iluminó el rostro de Elena. A pesar de su desconfianza inicial, había algo en Mateo que le resultaba reconfortante. Quizás su sonrisa sincera o la ausencia de condescendencia en su trato. Tras la comida, Mateo cumplió su promesa. Le mostró los jardines con sus fuentes y estatuas, la biblioteca repleta de libros antiguos, las salas de estar decoradas con antigüedades y, finalmente, su lugar favorito, una pequeña torre desde donde se podía contemplar todo Sevilla. «Vengo aquí cuando necesito pensar», confesó Mateo, «o cuando quiero escapar de las expectativas de mi padre». «¿Expectativas?», preguntó Elena, sintiendo curiosidad por primera vez. Mateo suspiró, apoyándose en la barandilla. «Mi padre espera que siga sus pasos, que me haga cargo del negocio. Familiar algún día, pero yo que tengo otros intereses». «¿Qué te gusta hacer?». «Fotografía», respondió con una sonrisa tímida. «Me encanta capturar momentos, emociones, historias. Mi padre dice que es una pérdida de tiempo, que no es una profesión seria». Elena contempló la ciudad a sus pies, los tejados rojizos, las torres de las iglesias, el río serpenteando en la distancia. «Debe ser bonito tener la libertad de elegir qué quieres ser», murmuró. Mateo la miró, súbitamente consciente del privilegio que representaban sus problemas comparados con los de ella. «Supongo que sí», admitió. Nunca lo había visto así. El recorrido continuó por el interior de la mansión. Cada habitación parecía contar una historia, cada objeto tenía un significado, una memoria asociada. Elena lo absorbía todo con una mezcla de asombro y melancolía, preguntándose cómo sería crecer en un lugar así, rodeada de belleza y seguridad.
Y este es el pasillo de los retratos familiares, explicó Mateo, conduciéndola por un largo corredor decorado con fotografías y pinturas. Mi padre es muy tradicional, le gusta mantener viva la historia familiar. Elena recorría las imágenes con curiosidad. Hombres de mirada severa en trajes elegantes, mujeres con joyas ostentosas, niños posando rígidamente para el retratista. Generaciones de Castellón que habían construido y mantenido la fortuna familiar. De repente, algo captó su atención. Entre todos aquellos rostros serios y poses estudiadas, había una fotografía diferente. Mostraba a un grupo de personas en lo que parecía una fiesta en la playa. Todos sonreían con naturalidad, sin la rigidez de los otros retratos. Pero lo que hizo que Elena se detuviera en seco fue una mujer en particular. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se acercó, más incapaz de creer lo que veían sus ojos. Aquella mujer joven, de cabello oscuro y sonrisa radiante, era inconfundible para ella. «¿Elena? ¿Estás bien?» La voz de Mateo sonaba distante, como si llegara desde otro mundo. Las manos de Elena comenzaron a temblar. Se sentía mareada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Aquella mujer en la fotografía, sonriendo junto a un joven Alejandro, era su madre. No había duda alguna. ¿Quién es ella?», logró preguntar señalando la imagen con un dedo tembloroso. Mateo se acercó, extrañado por la reacción de la niña. «Oh, esa es una foto antigua. Creo que fue tomada en Málaga, hace muchos años. Mi padre estaba con unos amigos de la universidad y...» «La mujer», interrumpió Elena con la voz quebrada. «La mujer de la fotografía, ¿quién es?». Antes de que Mateo pudiera responder, una voz grave resonó detrás de ellos. Se llamaba Sofía Martín. Alejandro estaba de pie en el umbral del Lotus pasillo, su rostro más pálido de lo habitual, sus ojos fijos en la fotografía que Elena señalaba. «Sofía», repitió Elena, casi en un susurro. Aquel nombre, que tantas veces había escuchado de labios de su madre como si fuera un secreto, ahora cobraba un nuevo significado. «¿La conoces?», preguntó Alejandro, acercándose lentamente, estudiando la reacción de Elena con una intensidad perturbadora. «Es mi madre», respondió ella, con lágrimas formándose en sus ojos. «Es mi madre». El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas y verdades a punto de ser reveladas. Mateo miraba alternadamente a su padre y a Elena, incapaz de comprender la gravedad del momento. «Imposible», murmuró finalmente Alejandro, aunque su voz carecía de convicción. «Sofía desapareció hace años. Nadie supo nada más de ella». «Mi madre se llamaba Sofía Martín», insistió Elena, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Me contó historias sobre su juventud en Sevilla, sobre una familia que la rechazó, sobre un amor que la abandonó». Cada palabra parecía golpear a Alejandro físicamente. Se apoyó contra la pared, como si de repente las piernas no pudieran sostenerlo. «¿Papá? ¿Qué está pasando?». Mateo nunca había visto a su padre así, vulnerable, desarmado. Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en Elena, estudiando cada detalle de su rostro, como si buscara algo específico, una confirmación de lo inimaginable. «Dios mío», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Eres idéntica a ella». La revelación flotaba en el aire, demasiado enorme para ser expresada con palabras. Elena sentía que el mundo giraba a su alrededor, que las paredes de aquella mansión se cerraban sobre ella. ¿Cómo era posible? ¿Por qué la fotografía de su madre estaba colgada en la pared de aquella casa? ¿Qué relación tenía Alejandro Castellón con Sofía Martín? «Mi madre me dijo que mi padre era un hombre importante», dijo Elena con la voz entrecortada por la emoción. «Dijo que nos abandonó antes de que yo naciera, que eligió su posición social y su dinero por encima de nosotras». Mateo miró a su padre, buscando una negación, una explicación que desmintiera lo que Elena estaba insinuando. Pero Alejandro permanecía en silencio, con el rostro contraído en una expresión de dolor y culpa. «Papá»,
insistió Mateo, cada vez más alarmado. Dile que está equivocada. Dile que tú no... Pero las palabras murieron en sus labios cuando vio una lágrima deslizarse por la mejilla de su padre. En todos sus años de vida, Mateo jamás había visto llorar a Alejandro Castellón. «Lo siento», dijo finalmente Alejandro, dirigiéndose a Elena. «Lo siento tanto». Aquellas palabras confirmaron lo que los tres ya sabían, pero ninguno se atrevía a verbalizar. La verdad, oculta durante 12 largos años, finalmente salía a la luz. Elena no era una niña cualquiera rescatada de las calles de Sevilla. Era la hija de Sofía Martín y Alejandro Castellón. Era la hermana de Mateo. Y aquel encuentro que parecía casual, aquella extraña atracción que Alejandro había sentido al ver a la niña buscando comida en la basura, no era más que el destino cobrando una deuda pendiente. La mansión de los Castellón, con sus lujos y sus secretos, se había convertido en el escenario de un reencuentro que nadie esperaba y que cambiaría para siempre la vida de todos sus habitantes. Capítulo 3. Verdades enterradas. La revelación cayó como una bomba en la mansión Castellón. Durante las siguientes horas, un silencio incómodo se apoderó de la casa mientras cada uno intentaba procesar lo ocurrido. Dolores, el ama de llaves, observaba la situación desde la distancia, demasiado discreta para preguntar, pero lo suficientemente perspicaz para intuir que algo extraordinario había sucedido. Elena se había refugiado en el cuarto de invitados, abrumada por emociones contradictorias. Por un lado, la incredulidad ante el giro que había dado su vida en apenas unas horas. Por otro, una rabia sorda hacia el hombre que, según le había contado su madre, las había abandonado por mantener su estatus y riqueza. Mientras tanto, en su despacho, Alejandro bebía coñac directamente de la botella, algo que no había hecho desde sus años universitarios. Su mundo, cuidadosamente construido sobre mentiras y omisiones, se desmoronaba ante sus ojos. Mateo, quizás el más desconcertado de todos, vagaba por los jardines de la mansión, intentando reconciliar la imagen de su padre, el hombre severo pero justo que siempre había conocido, con este nuevo Alejandro que emergía de las sombras del pasado, un hombre capaz de abandonar a una mujer embarazada, de negar a su propia hija. Cuando finalmente se reunieron en el salón principal, la tensión era palpable. Elena se sentó, lo más lejos posible de Alejandro, sus ojos enrojecidos por el llanto, pero su postura desafiante. Mateo ocupó un lugar intermedio, como si físicamente intentara mediar entre su recién descubierta hermana y su padre. «Creo que merecemos una explicación», dijo finalmente Mateo, rompiendo el pesado silencio. Alejandro asintió lentamente. Parecía haber envejecido 10 años en unas pocas horas. «Sí, la merecen», admitió. «Ambos». Se levantó con dificultad y se acercó a un antiguo mueble de caoba. De uno de los cajones, extrajo una pequeña caja de madera tallada que Mateo nunca había visto antes. Al abrirla, reveló un conjunto de fotografías, cartas y pequeños objetos que parecían recuerdos de otra época, de otra vida. «Conocí a Sofía Martín en 1998, durante mi último año de universidad», comenzó Alejandro, su voz cargada de nostalgia. «Ella estudiaba Bellas Artes, yo empresariales. Nuestros mundos no podrían haber sido más diferentes». Extrajo una fotografía de la caja y se la entregó a Elena. Era una imagen de Sofía, mucho más joven, sonriendo frente a un caballete. Su rostro resplandecía con una vitalidad que Elena apenas recordaba. «Tu madre era extraordinaria», continuó Alejandro. «Talentosa, libre, apasionada, todo lo que yo no era. Me enamoré perdidamente de ella desde el primer momento». Elena tomó la fotografía con manos temblorosas. Ver a su madre así, joven y feliz, antes de que la vida la golpeara tan duramente, le provocó un nudo en la garganta. «¿Qué pasó entonces?», preguntó Mateo, genuinamente interesado en esta parte de la historia de su padre que jamás había escuchado. Alejandro suspiró profundamente. «Comenzamos una relación. Fue el periodo más feliz de mi vida,
pero la manteníamos en secreto porque sabía que mi familia nunca la aceptaría. Los Castellón tenían planes muy específicos para mí. Debía casarme con la hija de otro empresario, una unión que fortalecería nuestros negocios. Isabel Mendoza, murmuró Mateo, comprendiendo por fin. Mi madre. Alejandro asintió. Isabel era la candidata perfecta según mi padre, de buena familia, educada en los mejores colegios, discreta y obediente. Todo lo contrario a Sofía, quien desafiaba cada convención, cada norma establecida. Entonces la abandonaste, interrumpió Elena con amargura en su voz. Elegiste el dinero y la posición social. No fue tan simple, respondió Alejandro, aunque su tono delataba culpa. Cuando mi padre descubrió mi relación con Sofía me dio un ultimátum. O rompía con ella o me desheredaba. No solo eso, usaría sus influencias para asegurarse de que ninguna empresa en Andalucía me contratara. Jamás. ¿Y eso justifica abandonar a una mujer embarazada? La pregunta de Elena, directa y acusadora, hizo que Alejandro bajara la mirada. No, admitió finalmente, nada lo justifica. Fue el mayor error de mi vida, uno que he pagado con años de remordimiento. ¿Sabías que estaba embarazada?, preguntó Mateo, intentando comprender la magnitud de las acciones de su padre. Alejandro negó con la cabeza. No cuando la dejé, me enteré meses después a través de un amigo común. Para entonces ya estaba comprometido con Isabel. El negocio familiar estaba en plena expansión y mi padre vigilaba cada uno de mis movimientos. Se acercó a la ventana, contemplando los jardines iluminados por la luz del atardecer. Intenté contactar con Sofía, ofrecerle ayuda económica al menos, pero ella se negó. Su orgullo era tan grande como su talento. Me dijo que prefería criar a su hijo en la pobreza antes que aceptar mi dinero. Hija, corrigió Elena, era una hija. Yo. Alejandro la miró con una mezcla de dolor y asombro. Sí, tú. Durante años intenté averiguar qué había sido de ustedes. Contraté investigadores privados, pero Sofía había desaparecido. Cambió de nombre, de ciudad. Era como si se hubiera esfumado. Nos mudamos constantemente, explicó Elena, recordando una infancia nómada. Mi madre siempre decía que era para que pudiera conocer diferentes lugares, pero ahora entiendo que estaba huyendo. De ti, de tu familia. Un nuevo silencio se instaló entre ellos. Mateo observaba a su padre y a Elena alternativamente, procesando la idea de que tenía una hermana, de que su vida familiar había estado construida sobre mentiras. ¿Mi madre lo sabía?, preguntó finalmente. ¿Isabel sabía de Sofía, de Elena? La expresión de Alejandro se ensombreció aún más. No inicialmente. Se lo confesé cuando tú tenías 5 años. Fue la peor crisis de nuestro matrimonio. Estuvo a punto de dejarme, pero finalmente decidió quedarse. Por ti, por la estabilidad familiar. ¿Y nunca pensaste en buscarnos de nuevo? La voz de Elena temblaba de emoción contenida. En al menos asegurarte de que estábamos bien. Lo intenté, insistió. Alejandro. Cada pocos años reactivaba la búsqueda, pero Sofía era extremadamente cuidadosa, hasta que eventualmente me rendí. Me convencí de que quizás era mejor así, que ustedes habían encontrado su camino, que mi presencia solo reavivaría viejas heridas. ¿Mejor así? Elena se levantó, incapaz de contener su indignación. ¿Sabes cómo vivíamos? ¿Tienes idea de lo que es crecer sin un techo seguro, sin saber si comerás al día siguiente? Mientras tú disfrutabas de todo esto, hizo un gesto abarcando la lujosa sala. Alejandro no tenía respuesta para eso. El contraste entre su vida de privilegios y las penurias que Elena había sufrido era demasiado doloroso para ponerlo en palabras. ¿Cuándo? ¿Cuándo falleció mi madre exactamente?, preguntó intentando mantener la compostura. Hace 3 años, respondió Elena. Enfermó durante meses. No teníamos dinero para médicos especialistas, apenas para algunos medicamentos básicos. Trabajaba limpiando casas hasta que ya no pudo levantarse de la cama. Cada palabra era como un puñal para Alejandro. Imaginar a Sofía, la mujer que una vez amó con toda su alma,
muriendo en la pobreza, mientras él acumulaba millones, era un pensamiento insoportable, y después de que ella, Alejandro no pudo terminar la frase. Me quedé sola, completó Elena. Intenté seguir en el apartamento que alquilábamos, pero sin dinero para el alquiler. Acabé en la calle. He sobrevivido como he podido desde entonces. Mateo, que había permanecido en silencio, procesando toda esta información, finalmente habló. Esto es una locura. Todo este tiempo tenía una hermana y no lo sabía. Y tú, papá. Se detuvo, incapaz de encontrar palabras que expresaran su decepción. Lo sé, hijo, dijo Alejandro con la voz quebrada. No espero que ninguno de los dos me perdone, pero al menos ahora puedo intentar enmendar parte del daño. Se acercó a Elena, quien instintivamente retrocedió. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría que te quedaras aquí, en tu hogar, con tu familia. Eres una Castellón, tanto como Mateo. Todo lo que es mío es también tuyo. ¿Crees que esto se soluciona con dinero? La amargura en la voz de Elena era palpable. ¿Que puedes comprar mi perdón, mi afecto? No, respondió Alejandro sinceramente. Sé que no es así de simple. Solo te pido una oportunidad para conocerte, para ser el padre que nunca fui. Elena lo miró fijamente, sus ojos, tan parecidos a los de Sofía, llenos de emociones contradictorias. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente. No sé si algún día podré llamarte padre, pero... ¿Pero? Alejandro contuvo el aliento. Pero me quedaré, al menos por ahora. No tengo a dónde ir y además... Miró a Mateo, una leve sonrisa formándose en sus labios. Me gustaría conocer a mi hermano. Mateo sintió una calidez inesperada ante aquellas palabras. A pesar del shock, de la confusión, algo en él ya empezaba a aceptar a Elena como parte de su familia. Me alegra escuchar eso, dijo, devolviéndole la sonrisa. Yo también quiero conocerte, Elena. Alejandro observaba el intercambio con una mezcla de alivio y remordimiento. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, que algunas heridas quizás nunca cicatrizarían completamente, pero por primera vez en años sentía que tenía una oportunidad de corregir el mayor error de su vida. Esa noche, mientras la mansión Castellón se sumía en un silencio intranquilo, 3 personas permanecían despiertas, cada una en su habitación, contemplando cómo sus vidas habían cambiado en cuestión de horas. Y aunque ninguno podía predecir qué traería el mañana, todos sabían que nada volvería a ser como antes. Las verdades enterradas habían salido a la luz y ahora debían aprender a vivir con ellas. Capítulo 4. El peso del pasado. Los días siguientes en la mansión Castellón transcurrieron en un extraño limbo, donde cada interacción parecía estar cargada de significados ocultos y emociones contenidas. Elena se adaptaba lentamente a su nueva realidad, alternando entre momentos de asombro ante los lujos que ahora la rodeaban y episodios de profunda nostalgia por la vida sencilla que había compartido con su madre. Una mañana, mientras desayunaba, en la terraza encontró a Alejandro contemplando el jardín con la mirada perdida, una taza de café olvidada entre sus manos. «Buenos días», dijo ella, sin saber muy bien cómo dirigirse a él todavía. Alejandro se sobresaltó ligeramente. «Buenos días, Elena. ¿Has dormido bien?» «Sí», respondió ella, aunque la verdad era que seguía despertándose sobresaltada, creyendo por un instante que todo había sido un sueño y que aún estaba en las calles. «La cama es muy cómoda». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tantas cosas por decir, tantas preguntas por hacer, pero ninguno sabía por dónde empezar. «Me gustaría mostrarte algo hoy», dijo finalmente Alejandro. «Si tú quieres, claro». Elena asintió, su curiosidad venciendo momentáneamente su recelo. «¿Qué cosa?» «Algo relacionado con tu madre, con Sofía». Aquella tarde, Alejandro condujo a Elena hasta un edificio antiguo en el barrio de Triana, al otro lado del río. Era un viejo almacén reconvertido en estudios para artistas, con grandes ventanales que permitían que la luz natural inundara los espacios de trabajo. Este lugar
Le pertenece a la Fundación Castellón, explicó Alejandro mientras subían por unas escaleras de madera. Lo compramos hace 15 años para apoyar a artistas emergentes. ¿Por qué me traes aquí?, preguntó Elena, cada vez más intrigada. Alejandro no respondió de inmediato. En su lugar, la condujo hasta una puerta, al final del pasillo. Al abrirla, reveló un estudio perfectamente conservado, como si su ocupante hubiera salido por un momento y fuera a regresar en cualquier instante. Este era el estudio de tu madre, dijo finalmente Alejandro, su voz apenas un susurro. Elena entró lentamente, sus ojos recorriendo cada detalle, los pinceles alineados meticulosamente en un estante, lienzos en blanco apoyados contra la pared, un caballete colocado frente a la ventana para aprovechar la luz. Pero lo que realmente captó su atención fueron los cuadros, docenas de lienzos, algunos terminados, otros apenas esbozados, todos firmados con la inconfundible firma de Minesiendas Sofía Martín. ¿Cómo? Elena no podía encontrar las palabras. Después de que Sofía desapareciera, compré este edificio, explicó Alejandro. Sabía que era su sueño tener un estudio así. Lo preparé para ella, esperando que algún día regresara. Pero nunca regresó, dijo Elena acercándose a uno de los lienzos. Mostraba el Guadalquivir al atardecer, con la Giralda recortándose contra un cielo de tonos anaranjados y púrpuras. No, admitió Alejandro, pero mantuve el estudio intacto. Contraté a alguien para que lo limpiara regularmente, para que estuviera listo por si alguna vez decidía volver. Elena pasó sus dedos por el lienzo, sintiendo la textura de la pintura, imaginando a su madre frente a él, creando belleza incluso en sus momentos más oscuros. Mi madre seguía pintando, dijo en voz baja, incluso cuando apenas teníamos para comer. Vendía sus cuadros en las plazas a turistas por una fracción de lo que valían realmente. Decía que era la única forma en que se sentía verdaderamente viva. Alejandro cerró los ojos, como si aquellas palabras le causaran un dolor físico. Sofía siempre fue así. El arte no era una elección para ella, era una necesidad. Me contaba historias, continuó Elena, moviéndose entre los lienzos, sobre un príncipe que se enamoró de una sirena, pero que no tuvo el valor de abandonar su castillo por ella. Ahora entiendo que no eran cuentos de hadas. Estaba hablándome de ustedes. Alejandro asintió, incapaz de negar la cruda verdad en aquellas palabras. Nunca dejé de amarla, confesó. A pesar de mi matrimonio con Isabel, a pesar de los años, Sofía siempre ocupó un lugar en mi corazón que nadie más pudo llenar. Entonces, ¿por qué? La pregunta de Elena estaba cargada de toda la incomprensión y el dolor acumulados durante años. ¿Por qué no luchaste por ella, por nosotras? Porque era un cobarde, respondió Alejandro con una honestidad brutal. Porque me aterraba perderlo todo. La fortuna familiar, el respeto de mi padre, mi posición en la sociedad. Porque me convencí de que podía ser feliz siguiendo el camino que otros habían trazado para mí. Hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose. Y porque para cuando comprendí mi error, ya era demasiado tarde. Elena se detuvo frente a un lienzo que parecía inacabado. En él, una mujer sostenía a una niña pequeña en brazos, ambas mirando hacia el horizonte. Este es diferente, observó. No está firmado. Alejandro se acercó observando la pintura con atención. No es de Sofía, dijo finalmente. Es mío. ¿Tuyo? Elena lo miró con incredulidad. No sabía que pintaras. No lo hago, no realmente, pero venía aquí a veces, cuando la culpa y los remordimientos se volvían insoportables. Intentaba imaginar cómo sería tu vida, cómo serías tú. Señaló a la niña en el cuadro. Esta eras tú, como yo te imaginaba. Elena contempló la imagen, sintiendo una extraña mezcla de emociones. La niña del cuadro lucía feliz, segura, amada, todo lo que ella rara vez había experimentado en su vida real. La realidad fue muy diferente, dijo finalmente, sin poder evitar un tono de reproche.
Lo sé, respondió Alejandro, aceptando la crítica sin defenderse. Y daría cualquier cosa por poder cambiarla, por recuperar esos años perdidos. Mientras tanto, en la mansión Castellón, Mateo había estado revisando viejos álbumes familiares, buscando cualquier indicio de la historia que su padre le había ocultado durante toda su vida. Entre fotografías oficiales y recuerdos cuidadosamente seleccionados, encontró pocas pistas sobre la relación entre Alejandro y Sofía. Era como si alguien hubiera borrado meticulosamente toda evidencia de aquel amor prohibido. Fue Dolores, el ama de llaves, quien finalmente le ofreció algunas respuestas. «Tu padre era diferente entonces», le dijo mientras ordenaba la biblioteca. «Cuando conoció a Sofía sonreía más, parecías libre. Nunca lo vi tan feliz como en aquella época». «¿Tú la conociste?», preguntó Mateo, sorprendido. «¿A Sofía?». Dolores asintió, sus ojos nublados por recuerdos distantes. Era una joven extraordinaria, llena de vida, de pasión. Venía a la casa cuando tu abuelo estaba de viaje. Iluminaba cada habitación con su presencia. ¿Y después simplemente desapareció? Tu abuelo, don Ricardo, descubrió la relación, explicó Dolores, bajando la voz como si aún temiera ser escuchada. Fue terrible. Nunca había visto a don Ricardo tan furioso. Le dijo a tu padre que si no terminaba con Sofía, lo desheredaría, lo destruiría. Y mi padre eligió el dinero, concluyó Mateo con amargura. No fue tan simple, defendió Dolores. Don Ricardo era un hombre poderoso y despiadado. No, solo amenazó a tu padre, también a Sofía. Dijo que se aseguraría de que nunca pudiera exponer su arte, que arruinaría su carrera antes de que comenzara. ¿Mi padre sabe esto? Dolores negó con la cabeza. No creo. Don Ricardo me hizo jurar que nunca lo contaría. Pero ahora él ya no está, y creo que es hora de que sepas la verdad completa. Estas revelaciones dejaron a Mateo con sentimientos encontrados hacia su padre. Por un lado, comenzaba a entender las presiones y manipulaciones que había sufrido. Por otro, no podía perdonar fácilmente que hubiera abandonado a una mujer embarazada, que hubiera negado a su propia hija durante tanto tiempo. Cuando Alejandro y Elena regresaron del estudio, encontraron a Mateo esperándolos en el salón, con una expresión decidida que recordaba notablemente a la de su padre en sus momentos más resolutivos. «Necesitamos hablar», dijo dirigiéndose a ambos, «sobre el futuro, sobre lo que vamos a hacer ahora». Los tres se sentaron conscientes de que estaban en un punto de inflexión, de que las decisiones que tomaran en los próximos días determinarían el curso de sus vidas para siempre. «Elena, es una Castellón», comenzó Mateo mirando directamente a su padre. «Merece ser reconocida oficialmente como tal, con todos los derechos y privilegios que eso conlleva». Alejandro asintió. «Por supuesto, ya he contactado con mis abogados para iniciar los trámites. Si Elena está de acuerdo, pronto llevará legalmente nuestro apellido». Elena, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «No estoy segura de querer ser una Castellón», dijo. «Durante toda mi vida he sido Elena Martín, la hija de Sofía. No sé si estoy lista para cambiar eso». «Lotus Innocent, entiendo», respondió Alejandro, aunque era evidente que sus palabras le dolían. «Es tu decisión, y la respetaré sea cual sea». «Hay algo más», intervino Mateo. «Dolores me ha contado cosas sobre el abuelo, sobre cómo amenazó a Sofía directamente. Creo que hay partes de esta historia que ni siquiera tú conoces, papá». La expresión de Alejandro se ensombreció. «¿Qué tipo de amenazas?». Le dijo que arruinaría su carrera artística, que se aseguraría de que nunca pudiera exponer su trabajo. Alejandro se levantó bruscamente, recorriendo la sala con pasos agitados. «Eso explica muchas cosas. ¿Por qué desapareció tan completamente? ¿Por qué cambió de identidad?». Se detuvo, mirando a Elena con una nueva comprensión. «Tu madre no solo huía de mí, huía de mi padre, de su influencia, de su poder. Ella nunca habló mal de ti», dijo Elena, sorprendiéndolos a todos, incluso a sí misma. A pesar de todo, siempre dijo que había sido su gran amor, que las circunstancias habían sido más fuertes que ustedes. Aquellas palabras parecieron tocar algo profundo en Alejandro.
Por primera vez desde que Elena había llegado a la mansión, las lágrimas fluyeron libremente por su rostro. «No la merecía», dijo con la voz quebrada, «ni a ella ni a ti». Un silencio cargado de emociones llenó la sala. Finalmente fue Mateo quien lo rompió. «Quizás no se trata de merecer», dijo. «Quizás se trata de lo que hacemos a partir de ahora, de cómo honramos la memoria de Sofía, de cómo construimos algo nuevo juntos». Elena miró a su recién descubierto hermano, sorprendida por su sabiduría. A pesar de haber crecido en mundos completamente diferentes, había algo en Mateo que resonaba con ella, una conexión que trascendía las circunstancias de sus respectivas crianzas. «Me gustaría intentarlo», dijo finalmente. «No prometo que será fácil, ni que podré olvidar el pasado, pero estoy dispuesta a intentar construir ese futuro del que hablas, Mateo». Alejandro los observaba, a sus dos hijos, tan diferentes y a la vez tan similares. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, que algunas heridas quizás nunca cicatrizarían completamente, pero por primera vez en años sentía esperanza. «Yo también lo intentaré», prometió. «Haré todo lo que esté en mis manos para ser el padre que ambos merecen, para honrar la memoria de Sofía, para remediar, en la medida de lo posible, ya los errores del pasado». Esa noche, mientras la mansión Castellón se sumía en el silencio, 3 personas contemplaban el futuro con una mezcla de temor y esperanza. El peso del pasado seguía allí, como una sombra que se proyectaba sobre sus vidas, pero ahora al menos no tenían que cargar con él solos. Capítulo 5. Nuevos comienzos. La noticia de que Alejandro Castellón había adoptado a una niña de la calle no tardó en extenderse por los círculos exclusivos de la alta sociedad sevillana. Los rumores, como siempre, se multiplicaban y distorsionaban con cada nuevo interlocutor. Algunos hablaban de un acto de caridad cristiana, otros, más maliciosos, sugerían motivos ocultos o intentaban establecer conexiones inexistentes. Alejandro, sin embargo, había decidido enfrentar la situación con transparencia, al menos parcialmente. En una reunión privada con sus socios más cercanos, explicó que Elena no era simplemente una niña recogida de la calle, sino su hija biológica, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Isabel. Omitió muchos detalles, por supuesto, pero dejó claro que Elena era una Castellón y que sería reconocida oficialmente como tal. La reacción fue variada. Algunos expresaron su apoyo, otros apenas ocultaron su desaprobación, y la mayoría adoptó una actitud de cautelosa observación, esperando ver cómo se desarrollarían los acontecimientos antes de tomar partido. Para Elena, adaptarse a su nueva vida resultaba un desafío constante. Cada día traía consigo nuevas experiencias, tanto positivas como desconcertantes. Por las mañanas, recibía clases particulares para ponerse al día con su educación académica, severamente interrumpida por años de supervivencia en las calles. Las tardes las pasaba explorando la mansión, descubriendo rincones secretos y dejándose maravillar por lujos que antes ni siquiera podía imaginar. Pero eran las noches las que resultaban más difíciles. En la soledad de su habitación, el contraste entre su vida actual y la que había compartido con su madre se hacía más evidente, más doloroso. A veces, se encontraba llorando silenciosamente, abrazada a la única fotografía que conservaba de Sofía, preguntándose qué pensaría ella de todo esto. Mateo, por su parte, se había convertido en un aliado inesperado. Lejos de mostrar celos o resentimiento hacia esta hermana, que había aparecido de la nada para compartir su herencia, había desarrollado un genuino afecto por Elena. Le mostraba la ciudad desde la perspectiva privilegiada de alguien que había crecido en ella. La introducía a sus amigos con un orgullo fraternal que la sorprendía, y defendía ferozmente su legitimidad cuando alguien se atrevía a cuestionarla. Una tarde, mientras paseaban por los jardines del Alcázar, Elena se animó a preguntarle algo que la inquietaba desde su llegada. «¿No te molesta?», dijo deteniéndose, junto a una fuente centenaria, «que de repente tengas que compartir todo con una desconocida, que tu padre haya
hecho lo que hizo? Mateo consideró la pregunta con seriedad. Al principio fue un shock, admitió, no tanto por tener que compartir algo, sino por descubrir que mi padre no era quien yo creía, que toda nuestra historia familiar estaba construida sobre secretos y mentiras. Lo siento, murmuró Elena. No pretendía alterar tu vida. No te disculpes, respondió Mateo con firmeza. Nada de esto es tu culpa, y en cierto modo, me alegro de que hayas aparecido. No solo por ti, sino también por papá. Era como si llevara un peso invisible sobre sus hombros durante años. Ahora, a pesar del dolor y la culpa, parece más real, más humano. Elena asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. El Alejandro que había conocido inicialmente, frío, distante, autoritario, contrastaba notablemente con el hombre vulnerable y arrepentido que emergía cada día un poco más. ¿Y tu madre?, preguntó Elena, abordando un tema que hasta ahora habían evitado cuidadosamente. ¿Cómo se siente ella con todo esto? La expresión de Mateo se ensombreció. Mi madre falleció hace 5 años. Cáncer. Lo siento, no lo sabía, dijo Elena sintiendo una inesperada conexión con su hermano. Ambos habían perdido a sus madres demasiado pronto. Está bien, respondió Mateo con una sonrisa triste. De alguna manera creo que es mejor así. No sé cómo habría reaccionado ante todo esto. Su matrimonio con papá nunca fue especialmente feliz. Creo que siempre supo que él amaba a otra persona, aunque nunca lo mencionaron explícitamente. Mientras regresaban a la mansión, Elena reflexionaba sobre las complejas redes de decisiones, secretos y consecuencias que habían llevado a este momento. Cómo una elección tomada décadas atrás, la de Alejandro al abandonar a Sofía, había alterado irrevocablemente múltiples vidas, creando ondas que seguían expandiéndose hasta el presente. Esa noche, una cena especial esperaba en la mansión Castellón. Alejandro había invitado a Mercedes Varela, directora del prestigioso Colegio San Isidoro, para discutir la posibilidad de que Elena se incorporara como alumna el próximo semestre. El curso ya ha comenzado, explicaba Mercedes mientras degustaban un exquisito solomillo. Pero dado el caso excepcional, y considerando la larga relación de los Castellón con nuestra institución, estoy segura de que podemos hacer arreglos especiales. Elena escuchaba la conversación con una mezcla de ansiedad y esperanza. La idea de asistir a un colegio formal, con uniforme y horarios y compañeros de clase, le resultaba tan aterradora como fascinante. ¿Y qué hay de su nivel académico?, preguntó Mercedes, dirigiéndose a Elena con amabilidad, pero sin condescendencia. Tendremos que evaluar en qué punto te encuentras para determinar si necesitas algún tipo de apoyo adicional. Mi madre me enseñó a leer y escribir, respondió Elena con cierto orgullo. Y matemáticas básicas. Siempre encontraba libros para mí, incluso cuando no teníamos para comer. Decía que la educación era lo único que nadie podía quitarme. Mercedes sonrió genuinamente impresionada. Suena como una mujer extraordinaria. Lo era, intervino Alejandro, con una emoción que sorprendió a todos los presentes. Sofía Martín era la persona más brillante y valiente que he conocido. Un silencio cargado de significado siguió a aquellas palabras. Para Elena, escuchar a su padre hablar así de su madre, con tanto respeto y admiración, provocó sentimientos contradictorios que no sabía cómo manejar. Después de la cena, cuando Mercedes se había marchado y Mateo se había retirado a su habitación, Elena encontró a Alejandro en su despacho, revisando unos documentos con expresión concentrada. ¿Puedo pasar?, preguntó dudando en el umbral. Alejandro levantó la mirada, sorprendido pero complacido. Era la primera vez que Elena buscaba su compañía voluntariamente. Por supuesto, respondió, indicándole que tomara asiento frente a él. ¿Qué ocurre? Elena se sentó, jugueteando nerviosamente con el borde de su camiseta. Quería hablar contigo sobre mi madre. Alejandro dejó a un lado los documentos, prestándole toda su atención. Te escucho. Hay algo que no te he contado,
comenzó Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Algo que mi madre me dijo antes de marcharse. El rostro de Alejandro reflejaba una mezcla de anticipación y temor. ¿Qué cosa? Me dijo, que si alguna vez te encontraba te diera un mensaje. Elena hizo una pausa, recordando aquel momento, las últimas semanas de Sofía, cuando la enfermedad había consumido casi todas sus fuerzas, pero no su espíritu. Me dijo, dile que lo perdoné, hace mucho tiempo, que nuestra historia no fue un error, porque me dio el regalo más precioso, tú. Alejandro cerró los ojos, incapaz de contener la emoción que aquellas palabras le provocaban. Cuando volvió a abrirlos, estaban húmedos. ¿Lo decía en serio? Preguntó con una vulnerabilidad que Elena nunca había visto en él. ¿Realmente me perdonó? Sí, afirmó Elena. Mi madre nunca mentía, especialmente en cosas importantes. Dijo que la vida era demasiado corta para cargar con rencores, que a pesar de todo, los años que pasó contigo fueron los más felices. De su vida. Alejandro se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda, quizás para ocultar sus lágrimas, quizás para procesar el impacto de aquella revelación. No merecía su perdón, dijo finalmente, pero lo agradezco más de lo que puedo expresar. Se volvió hacia Elena con una nueva resolución en su mirada. Te fallé a ti y a tu madre de formas imperdonables. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte que a partir de ahora, cada día de mi vida estará dedicado a honrar la memoria de Sofía y a ser el padre que mereces. Elena asintió, sin saber qué responder. Parte de ella quería creer en aquella promesa, aferrarse a la posibilidad de tener finalmente una familia, un hogar estable. Otra parte seguía cautelosa, temerosa de volver a sufrir el abandono, de depositar su confianza en alguien que ya había demostrado ser capaz de dar la espalda a sus responsabilidades. Dale tiempo al tiempo, dijo finalmente. Es lo único que puedo prometer por ahora. Es más de lo que merezco, respondió Alejandro con sincera gratitud. Los días siguientes trajeron consigo nuevos ajustes y descubrimientos. Elena comenzó sus clases de evaluación en el colegio San Isidoro, donde, para sorpresa de todos, demostró un nivel académico mucho más alto de lo esperado para alguien con su background, especialmente en literatura y arte, áreas en las que Sofía había puesto especial énfasis durante su educación improvisada. Tu hija tiene un talento natural, comentó Mercedes a Alejandro tras las primeras evaluaciones. Necesitará ponerse al día en ciencias y matemáticas avanzadas, pero su comprensión de textos y su sensibilidad artística son extraordinarias. Como su madre, respondió Alejandro con una mezcla de orgullo y melancolía. La adaptación social, sin embargo, resultaba más complicada. Los demás estudiantes, hijos de las familias más influyentes de Sevilla, observaban a Elena con una mezcla de curiosidad y recelo. Los rumores sobre su origen habían llegado también a los pasillos del colegio, y muchos se preguntaban cómo alguien que hasta hacía poco vivía en la calle podía ahora compartir aulas con ellos. Algunos, influenciados por comentarios maliciosos, escuchados en sus propios hogares, la trataban con desdén o condescendencia. Otros, más abiertos, intentaban acercarse a ella, fascinados por su historia y su evidente inteligencia. Una tarde, tras un incidente particularmente desagradable, con un grupo de chicas que habían hecho comentarios crueles sobre su pasado, Elena regresó a la mansión con los ojos enrojecidos y una determinación férrea en su mirada. No quiero volver a ese colegio, declaró durante la cena. No pertenezco allí. ¿Qué ha pasado?, preguntó Alejandro, alarmado por su estado. Elena relató el incidente, intentando restarle importancia, pero la humillación y el dolor eran evidentes en su voz. Hablaré con sus padres, dijo Alejandro, con una frialdad que recordaba al hombre de negocios implacable que era en los consejos de administración. Esto no quedará así. No, exclamó Elena. Eso solo empeorará las cosas. Ya me ven como una intrusa, como alguien que no merece estar allí. Si intervienes, confirmarás que necesito protección especial, que no puedo defenderme por mí misma,
Elena tiene razón, intervino Mateo. Conozco a esas chicas y a sus familias. Son snobs insoportables, pero respetan la fuerza y la autenticidad. Elena necesita enfrentarlas a su manera. Alejandro los miraba alternativamente, sorprendido por la madurez de ambos, por cómo habían desarrollado una complicidad fraternal en tan poco tiempo. ¿Y cuál es tu manera?, preguntó finalmente a Elena con genuina curiosidad. Una sonrisa determinada se dibujó en el rostro de la joven, demostrándoles quién soy realmente. No Elena la huérfana, no Elena la hija secreta, de Alejandro Castellón, solo Elena, con mis fortalezas y mis debilidades, con mi historia única. Aquella noche, mientras la mansión dormía, Elena tomó una decisión que cambiaría su relación con su pasado y su futuro. Abrió el joyero que Alejandro le había regalado días atrás, lleno de piezas valiosas que habían pertenecido a generaciones de mujeres Castellón, y extrajo un delicado colgante de plata con una pequeña esmeralda. «Es hora de empezar de nuevo», murmuró para sí misma, colocándose el colgante alrededor del cuello. «Sin olvidar de dónde vengo, pero sin dejar que eso determine quién puedo llegar a ser». Y con esa resolución se dispuso a enfrentar el nuevo día, consciente de que el camino hacia la aceptación, tanto de los demás como de sí misma, sería largo y difícil, pero también de que, por primera vez en mucho tiempo, no tendría que recorrerlo sola. Capítulo 6. Lazos que perduran. 3 meses habían transcurrido desde que Elena cruzó por primera vez las puertas de la mansión Castellón. 3 meses de adaptación constante, de pequeñas victorias y dolorosas derrotas, de momentos de conexión profunda y episodios de distanciamiento. La primavera sevillana daba paso al verano y con el cambio de estación también parecían transformarse las dinámicas entre los habitantes de la casa. Elena, contra todo pronóstico, había encontrado su lugar en el Colegio San Isidoro. Siguiendo su resolución de enfrentar a sus detractores con dignidad y autenticidad, había logrado ganarse el respeto de muchos de sus compañeros. No de todos, por supuesto. Las jerarquías sociales adolescentes son particularmente rígidas, pero sí de los suficientes para que los días escolares dejaran de ser un suplicio. Su talento artístico, heredado claramente de Sofía, había sido su carta de presentación más efectiva. Durante una exposición de trabajos estudiantiles, su interpretación de la Giralda al atardecer, inspirada en los cuadros de su madre que había visto en el estudio, había captado la atención no solo de sus compañeros, sino también de los profesores y padres asistentes. «Tienes el don», le había dicho su profesor de arte, un hombre generalmente parco en elogios. «No se puede enseñar esa sensibilidad para la luz y el color. Se nace con ella». En casa, su relación con Alejandro seguía siendo compleja, marcada por avances y retrocesos. Había días en que parecían acercarse, en que las conversaciones fluían naturalmente, y Elena podía vislumbrar al hombre que había enamorado a su madre. Otros días, sin embargo, la sombra del abandono se interponía entre ellos, y Elena se refugiaba en un silencio defensivo que Alejandro no sabía cómo penetrar. Con Mateo, en cambio, el vínculo fraternal se fortalecía día a día. A pesar de sus orígenes dispares y personalidades diferentes, habían desarrollado una complicidad genuina, basada en intereses comunes y en un entendimiento mutuo que sorprendía a todos los que los conocían. «Es como si hubieran crecido juntos», comentó Dolores a Alejandro una tarde, mientras observaban a los hermanos discutir animadamente sobre música en el jardín. «A veces la sangre pesa más que las circunstancias», respondió Alejandro, con una mezcla de orgullo y melancolía. «Son más parecidos de lo que ellos mismos se dan cuenta». La rutina en la mansión había encontrado un nuevo equilibrio. Por las mañanas, todos desayunaban juntos antes de partir hacia sus respectivas obligaciones. Elena al colegio, Mateo a la universidad donde estudiaba comunicación audiovisual, para disgusto inicial de su padre, que había esperado que eligiera empresariales, y Alejandro a las oficinas centrales de Bodegas Castellón, las TI. Tardes y noches solían reservarse para la convivencia familiar. Cenas compartidas,
películas en la sala de proyección, ocasionales salidas a restaurantes o eventos culturales. Para Elena, acostumbrada a la soledad y la incertidumbre de la vida en las calles, esta estabilidad resultaba tan reconfortante como desconcertante. Fue durante una de estas cenas familiares cuando Alejandro anunció la noticia que alteraría nuevamente la dinámica familiar. He estado pensando, comenzó mientras degustaban el postre, en organizar una gala benéfica. Mateo levantó una ceja, escéptico. ¿Otra? La Fundación Castellón. Ya organiza 2 al año. Esta sería diferente, continuó Alejandro. Quiero crear una fundación específica para apoyar a madres solteras en situación de vulnerabilidad. Un programa que ofrezca no solo ayuda económica, sino también formación, oportunidades laborales, guardería para sus hijos. Elena dejó su cuchara en el plato, sorprendida por la propuesta. ¿Por qué ahora? La pregunta, aunque simple, estaba cargada de significado. Ambos sabían que se refería a Sofía, a cómo una fundación así podría haber cambiado el destino de su madre. Porque ahora entiendo lo que no entendí entonces, respondió Alejandro con sinceridad. Porque quiero honrar la memoria de tu madre haciendo algo que realmente ayude a mujeres en su situación. Y porque quiero que sea algo en lo que podamos participar juntos, como familia. La propuesta quedó flotando en el aire durante varios días. Elena se debatía entre sentimientos contradictorios. Por un lado apreciaba el gesto de Alejandro, su intento de transformar una tragedia personal en algo positivo. Por otro, no podía evitar cierto recelo, la sensación de que quizás estaba intentando aliviar su culpa con dinero, con actos de caridad que llegaban demasiado tarde para Sofía. Una tarde, mientras revisaba viejas pertenencias que Dolores había guardado en el desván, Elena encontró una caja con objetos personales de Isabel, la fallecida esposa de Alejandro. Entre fotografías, cartas y pequeños recuerdos, descubrió un diario. La tentación de leerlo era enorme. Aquellas páginas podrían contener respuestas a preguntas que Elena ni siquiera se había atrevido a formular. ¿Qué sabía Isabel sobre Sofía? ¿Cómo había vivido sabiendo que su marido amaba a otra mujer? ¿Había sido realmente infeliz como Mateo insinuaba, o había encontrado su propia forma de felicidad? Tras un momento de duda, decidió respetar la privacidad de la mujer que había criado a Mateo. Devolvió el diario a la caja y continuó su búsqueda. Fue entonces cuando encontró algo que captó inmediatamente su atención. Un sobre amarillento con la palabra Sofía escrita en el frente. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había varias fotografías y una carta sin enviar, con la caligrafía elegante de Isabel. «Querida Sofía», comenzaba la carta, «aunque nunca nos conocimos personalmente, siento que has formado parte de mi vida desde el principio. Alejandro nunca me ha ocultado que fuiste su gran amor, y he aprendido a vivir con esa sombra entre nosotros. No te escribo con rencor, sino con el deseo de que sepas que tu hija siempre tendrá un lugar en nuestra familia si algún día lo necesita. Mateo merece conocer a su hermana, y ella merece conocer su herencia». La carta continuaba, revelando que Isabel, lejos de ser la esposa engañada y resentida que Elena había imaginado, era una mujer de extraordinaria generosidad y comprensión. Había sabido del embarazo de Sofía. Había intentado convencer a Alejandro de que reconociera a su hija, y ante su negativa, motivada principalmente por el miedo a su padre, había decidido mantener abierta la posibilidad de un futuro reencuentro. Las fotografías mostraban a Isabel con Mateo, escenas cotidianas de una vida familiar que, si bien no era perfecta, estaba llena de momentos de auténtica felicidad. En el reverso de una de ellas, Isabel había escrito, «Para Sofía y su hija. Ojalá algún día podamos ser una familia extendida, unida por el amor a nuestros hijos». Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Elena bajó al despacho de Alejandro. Lo encontró trabajando como siempre, rodeado de documentos y con el ceño fruncido en concentración. «Necesito hablar contigo», dijo, sin preámbulos, «sobre Isabel». Alejandro levantó la mirada, sorprendido tanto por la interrupción como por el tema. «¿Qué ocurre con Isabel?»
Elena le mostró la carta y las fotografías. Encontré esto en el desván. Isabel sabía sobre mi madre, sobre mí. Quería que nos conociéramos, que formáramos parte de tu vida. Alejandro tomó los documentos con expresión aturdida. A medida que leía la carta, su rostro reflejaba una mezcla de dolor, remordimiento y algo más, quizás alivio. No sabía. ¿Qué había escrito esto?, dijo finalmente. Isabel me habló varias veces de buscarlas, de reconocerte como mi hija, pero siempre encontré excusas. Mi padre aún vivía. El escándalo sería perjudicial para los negocios. Mateo era demasiado pequeño para entender. Hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro. La verdad es que tenía miedo. Miedo de enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Miedo de perderte definitivamente, si aparecía en vuestras vidas después de tantos años. ¿Isabel estaba enferma cuando escribió esto?, preguntó Elena, señalando la fecha de la carta. Alejandro asintió. Ya sabíamos que el cáncer era terminal. Supongo que quería dejar las cosas en orden, abrir caminos que yo no me había atrevido a explorar. Era una mujer extraordinaria, dijo Elena con genuina admiración. Lo era, confirmó Alejandro. Mucho mejor de lo que yo merecía. Nunca pude darle el amor que ella merecía, pero aún así me ofreció comprensión, compañerismo y un hogar estable para Mateo. Elena observaba a su padre, viendo por primera vez al hombre completo. No solo al poderoso empresario, no solo al amante, que había abandonado a su madre, no solo al padre arrepentido que intentaba enmendar sus errores. Veía a un ser humano complejo, lleno de contradicciones, de errores y aciertos, de cobardías y pequeños actos de valentía. Quiero participar en la fundación, dijo finalmente. Pero no solo como tu hija o como la hija de Sofía. Quiero participar como Elena, con mis propias ideas, mi propia visión. La sorpresa en el rostro de Alejandro dio paso rápidamente a una sonrisa genuina. Nada me haría más feliz, respondió. ¿Qué tienes en mente? Creo que además de apoyo económico y formación, estas mujeres necesitan un espacio para expresarse, para sanar. El arte fue lo que mantuvo a mi madre a flote en sus peores momentos. Quizás podríamos incluir talleres artísticos, exposiciones, un programa que les permita contar sus historias a través del arte. Alejandro la miraba con una mezcla de orgullo y admiración. Es una idea brillante. Sofía estaría orgullosa de ti. Por primera vez desde su llegada a la mansión, Elena no sintió rechazo ante la comparación con su madre. Al contrario, una cálida sensación de continuidad la invadió, como si de alguna manera estuviera llevando adelante el legado de Sofía, transformando su historia de abandono y lucha en algo positivo que podría ayudar a otras mujeres. Los preparativos para la gala benéfica que presentaría la Fundación Sofía Martín, nombre en el que habían acordado tras largas conversaciones, se convirtieron en el centro de la actividad familiar durante las semanas siguientes. Alejandro aportaba sus contactos y experiencia en el mundo empresarial. Mateo, sus conocimientos de comunicación y marketing, y Elena, su visión artística y su perspectiva única como alguien que había experimentado la vulnerabilidad en primera persona. La noche de la gala, la mansión Castellón resplandecía bajo las estrellas sevillanas. El jardín había sido transformado en un elegante salón al aire libre, con mesas dispuestas alrededor de una pequeña plataforma donde se realizarían los discursos y presentaciones. Elena, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul, elegido específicamente porque era el color favorito de su madre, observaba nerviosamente la llegada de los invitados desde una ventana en el segundo piso. La alta sociedad sevillana en pleno, empresarios, políticos, artistas, todos acudían, algunos por genuino interés en la causa, otros por simple curiosidad ante la nueva dinámica de la familia Castellón. ¿Nerviosa? La voz de Mateo la sobresaltó. Un poco, admitió, ajustándose el colgante de esmeralda que ahora llevaba como un talismán. Nunca he hablado frente a tanta gente. Lo harás genial, la animó su hermano colocándose a su lado. Además,
Papá y yo estaremos contigo. Elena sonrió, agradecida por su apoyo. En estos meses, Mateo se había convertido en su ancla, en su confidente, en el puente entre su antigua vida y la nueva. Sin él, sin su aceptación incondicional, todo habría sido mucho más difícil. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo mirando a la multitud elegantemente vestida que llenaba el jardín. Que comienzo a sentir que pertenezco aquí, no a este mundo de lujo y apariencias, sino a esta familia, a ti, a papá, incluso a la memoria de Isabel y, por supuesto, a la de mi madre. Mateo la abrazó espontáneamente, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Por supuesto que perteneces aquí, Elena. Siempre has pertenecido, solo que el destino tardó demasiado en reunirnos. Alejandro apareció en el umbral, impecable en su traje de gala, pero con una expresión de nerviosismo que raramente mostraba en público. «Ya es hora», anunció. «¿Estáis listos?» Los tres descendieron juntos, una imagen de unidad familiar que no pasó desapercibida para los invitados. Cuando Alejandro tomó el micrófono para presentar la Fundación Sofía Martín, un silencio expectante cayó sobre la audiencia. Muchos de ustedes se preguntarán por qué he decidido crear esta fundación ahora. Comenzó. La respuesta es simple y compleja a la vez. Hace más de 20 años cometí el error más grande de mi vida. Abandoné a la mujer que amaba y a la hija que llevaba en su vientre, por miedo, por cobardía, por conformarme con lo establecido. Un murmullo recorrió la audiencia. Nadie esperaba una confesión tan directa, tan vulnerable, del siempre controlado Alejandro Castellón. Sofía Martín era una artista extraordinaria, una mujer valiente que crió sola a nuestra hija en condiciones que nadie debería experimentar. Hoy, gracias a un milagro que aún no termino de comprender, esa hija ha regresado a mi vida. Alejandro hizo un gesto hacia Elena, invitándola a unirse a él en la plataforma. Les presento a mi hija, Elena Martín Castellón, el mayor regalo que la vida podía ofrecerme, y la prueba viviente de que nunca es tarde para enmendar nuestros errores, para reconstruir lo que creíamos perdido para siempre. Elena subió a la plataforma con piernas temblorosas pero cabeza alta. Frente a ella, cientos de rostros la observaban con expresiones que iban desde la sorpresa y la curiosidad hasta la abierta admiración. Mi madre solía decir que el arte salvó su vida. Comenzó, encontrando fuerza en el recuerdo de Sofía. En los momentos más oscuros, cuando parecía que todo estaba perdido, encontraba consuelo y propósito en crear belleza. La Fundación Sofía Martín nace con ese espíritu: ofrecer no solo ayuda material a mujeres en situación vulnerable, sino también herramientas para reconstruir su autoestima, para expresar su dolor y sus esperanzas, para crear belleza incluso en medio de la adversidad. A medida que hablaba, su voz ganaba seguridad. Explicó los programas de la Fundación, los talleres artísticos, las becas educativas, las guarderías para los hijos de las beneficiarias. Al terminar su discurso, una ovación espontánea estalló en el jardín. Mateo se unió a ellos en la plataforma, completando la imagen familiar. Los tres Castellón, unidos finalmente después de años de separación y secretos, simbolizaban no solo la reconciliación de una familia, sino la posibilidad de transformar el dolor en propósito, los errores en lecciones, las historias rotas en nuevos comienzos. Mientras observaba a la audiencia aplaudir, Elena sintió que algo se cerraba y abría simultáneamente en su interior. Un capítulo de su vida, marcado por la pérdida, la soledad, la lucha por la supervivencia, llegaba a su fin. Otro, lleno de posibilidades desconocidas pero prometedoras, comenzaba. Y en algún lugar, quizás entre las estrellas que brillaban sobre Sevilla aquella noche, estaba segura de que Sofía los observaba, con esa sonrisa radiante que Elena recordaba de su infancia, finalmente en paz al ver a su hija donde siempre debió estar, rodeada de amor, seguridad y posibilidades. Capítulo 7. El círculo completo. Un año había transcurrido desde aquella gala que presentó oficialmente a Elena como miembro de la familia Castellón. Un año de transformaciones, aprendizajes y sanación
para todos los implicados. La primavera sevillana desplegaba nuevamente su esplendor, cubriendo la ciudad con el aroma de los naranjos en flor y bañando sus calles con una luz dorada que parecía bendecir cada rincón. En la mansión Castellón, los preparativos para una celebración especial estaban en marcha. Elena cumplía 18 años, un hito que marcaba no solo su entrada oficial a la edad adulta, sino también el aniversario de su reencuentro con su padre y hermano. La coincidencia no había pasado desapercibida para ninguno de ellos, como si el destino, tras años de separación, hubiera elegido cuidadosamente el momento de reunirlos. ¿Estás segura de que no quieres una fiesta más grande?, preguntó Alejandro mientras desayunaban en la terraza. Podríamos invitar a más personas, hacer algo realmente especial. Elena negó con la cabeza sonriendo. Prefiero algo íntimo, solo nosotros y los amigos más cercanos. No necesito una gran fiesta para sentirme celebrada. La relación entre padre e hija había evolucionado notablemente durante estos meses. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Habían encontrado un terreno común de respeto, afecto y comprensión mutua. Elena ya no veía a Alejandro como el villano que había abandonado a su madre, ni como el salvador que la había rescatado de las calles, sino como un hombre complejo, imperfecto, capaz tanto de grandes errores como de gestos de genuina redención. Mateo, que acababa de entrar a la terraza con su cámara fotográfica, su inseparable compañera, desde que había decidido seguir su pasión, a pesar de las reticencias iniciales de su padre, captó el momento con un clic discreto. Un recuerdo más para el álbum familiar, explicó ante la mirada interrogante de Elena. Estoy documentando nuestra evolución como familia. Algún día escribiré un libro que se titulará «Cómo encontré a mi hermana, perdida y cambió nuestras vidas para siempre». Los tres rieron, cómplices en esta nueva dinámica que habían construido juntos, día a día, conversación tras conversación, superando malentendidos y celebrando pequeñas victorias. La Fundación. Sofía Martín había prosperado más allá de sus expectativas iniciales. Lo que comenzó como un proyecto familiar se había convertido en una organización respetada, con programas efectivos que habían impactado positivamente la vida de docenas de mujeres en situación vulnerable y sus hijos. Elena, a pesar de su juventud, se había involucrado activamente, especialmente en los talleres artísticos que se habían convertido en el corazón del proyecto. El arte no solo es expresión, es sanación, explicaba a menudo a las mujeres que participaban en los talleres. Mi madre lo sabía, y por eso siguió pintando incluso en los momentos más difíciles. Esa tarde, mientras Elena se preparaba para su celebración, recibió una visita inesperada en su habitación. Dolores, el ama de llaves que se había convertido en una figura casi maternal para ella, tocó suavemente a su puerta. «Hay algo que quiero darte», dijo la mujer, extendiendo un pequeño paquete envuelto en papel sencillo. Lo guardé durante años esperando el momento adecuado. Intrigada, Elena desenvolvió el paquete. En su interior encontró un medallón de plata antiguo. Al abrirlo, descubrió una diminuta fotografía de una mujer joven sosteniendo a un bebé. «Sofía y tú», explicó Dolores, con los ojos humedecidos por la emoción. «Tu madre vino a verme poco después de tu nacimiento, antes de desaparecer. Definitivamente. Me dio este medallón y me pidió que lo guardara, que algún día te lo entregara si volvías a esta casa». Elena contemplaba el medallón con manos temblorosas, incapaz de contener las lágrimas. Era un tesoro incalculable, la prueba tangible de que su madre siempre había mantenido viva la esperanza de que, algún día, encontraría su camino de regreso a su familia paterna. «¿Por qué no me lo diste antes?», preguntó sin reproche en su voz, solo curiosidad. «Tu madre me hizo prometer que esperaría hasta que estuvieras realmente integrada, hasta que hubiera certeza de que te quedarías», respondió Dolores. «No quería que fuera una carga, sino un regalo cuando ya hubieras encontrado tu lugar aquí». Elena abrazó a la anciana con fuerza, agradecida por este vínculo inesperado con su madre.
por este último mensaje que atravesaba los años para recordarle que Sofía, a pesar de todo, nunca había perdido la fe en la posibilidad de reconciliación. Cuando finalmente descendió para su celebración, lucía el medallón sobre su vestido, sencillo pero elegante. Alejandro lo reconoció inmediatamente. Sus ojos se humedecieron al recordar que él mismo lo había regalado a Sofía en los días felices de su relación. «Estás preciosa», dijo, besando la frente de su hija. «Sofía estaría tan orgullosa de ti». La celebración transcurrió en la intimidad del jardín, iluminado con farolillos que creaban una atmósfera mágica. Amigos del colegio, compañeros de la fundación, algunos familiares cercanos de los Castellón, que habían aceptado a Elena con calidez genuina. El círculo era pequeño pero significativo, compuesto por personas que realmente se alegraban de su felicidad. Después de soplar las velas y cortar la tarta, Elena pidió la atención de todos para un anuncio especial. Como muchos saben, he solicitado plaza en varias universidades para estudiar Bellas Artes, comenzó, su voz firme pero emocionada. Hoy he recibido la notificación de que he sido aceptada en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona con una beca completa. Un murmullo de felicitaciones recorrió el grupo. Alejandro y Mateo intercambiaron miradas. Ambos sabían lo que significaba esta noticia. «Significa que te irás», dijo Alejandro, intentando ocultar su tristeza tras una sonrisa de orgullo. «Solo físicamente», respondió Elena, acercándose a él. «Esta será siempre mi casa. Ustedes serán siempre mi familia. Pero necesito hacer este camino, seguir los pasos de mi madre a mi manera». «Lo entiendo», aseguró Alejandro, y realmente lo hacía. En este año había aprendido a ver a Elena no como una extensión de sí mismo o de Sofía, sino como una persona independiente con sus propios sueños y necesidades. «Estoy orgulloso de ti, de la mujer en que te has convertido». Mateo se unió a ellos, formando un círculo familiar que simbolizaba la unión que habían construido. «Además, Barcelona no está tan lejos», añadió con una sonrisa pícara. «Podemos visitarte cada fin de semana si quieres». «Ni se te ocurra», rió Elena, imaginando a su hermano y su padre presentándose en su residencia universitaria sin previo aviso. La noche avanzaba con conversaciones animadas, música suave y el calor especial que solo puede generar una reunión de personas que se quieren genuinamente. En un momento de tranquilidad, Elena se alejó un poco del grupo, buscando un espacio para procesar todas las emociones del día. Se dirigió a la pequeña capilla que se encontraba en un extremo del jardín, un lugar íntimo donde la familia Castellón había celebrado momentos importantes durante generaciones. No era particularmente religiosa. Sofía la había criado con un enfoque espiritual más que dogmático, pero sentía una conexión especial con ese espacio sereno. Al entrar, notó que alguien había colocado un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su madre, frente al pequeño altar. Una vela solitaria iluminaba el espacio con su luz temblorosa. El gesto, probablemente obra de Dolores, la conmovió profundamente. Se sentó en uno de los bancos de madera pulida, cerrando los ojos por un momento. En el silencio acogedor de la capilla, sintió una presencia cálida, como si Sofía estuviera allí, acompañándola en este día tan significativo. «Lo logramos, mamá», murmuró en la penumbra. «Encontramos nuestro camino de regreso, como siempre creíste que sucedería». Un ruido suave la hizo abrir los ojos. Alejandro estaba en la puerta, observándola con una expresión indescifrable. «¿Puedo acompañarte?», preguntó con ese tono respetuoso que había aprendido a usar con ella, tan diferente de la autoridad incuestionable con la que solía dirigirse a todos. Elena asintió, haciéndose a un lado para que se sentara junto a ella. Durante unos minutos permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, en sus propios recuerdos de Sofía. «Hay algo que quiero darte», dijo finalmente Alejandro, extrayendo un sobre de su chaqueta. «Es mi regalo de cumpleaños, aunque en realidad te pertenece desde siempre». Elena tomó el sobre con curiosidad. Al abrirlo, encontró documentos legales
con encabezados oficiales. «Son los títulos de propiedad del estudio de tu madre», explicó. «Alejandro, lo he puesto a tu nombre, junto con una fundación dedicada exclusivamente a preservar y promocionar su obra artística. El mundo merece conocer el talento de Sofía Martín». Elena leía los documentos con incredulidad. Era un regalo extraordinario, no solo por su valor material, sino por lo que simbolizaba: el reconocimiento público del legado de su madre, la validación de su talento que en vida le había sido negada. «Gracias», dijo finalmente, abrazando a su padre con una sinceridad que hacía unos meses habría sido impensable. «¿Qué es el regalo más significativo que podías hacerme?» «Hay más», continuó Alejandro. «He contactado con varios museos y galerías importantes. Están interesados en organizar una retrospectiva de su obra. Sus cuadros finalmente tendrán el lumericiente reconocimiento que merecen». Elena sentía que su corazón podría estallar de emoción. La idea de que el trabajo de su madre fuera valorado, admirado, estudiado, era la culminación de un sueño que Sofía apenas se había atrevido a imaginar en vida. «Ella estaría tan feliz», murmuró, imaginando la sonrisa de su madre ante estas noticias. «Lo sé», respondió Alejandro, «y aunque no puedo cambiar el pasado, puedo asegurarme de que su futuro, a través de su arte y de ti, sea tan brillante como ella merecía». Regresaron juntos a la celebración, donde Mateo los esperaba con una sonrisa cómplice, como si intuyera el intercambio emocional que acababa de ocurrir. Los tres, unidos ahora por lazos que trascendían el dolor del pasado, se reintegraron a la fiesta, conscientes de que este cumpleaños marcaba no solo el inicio de la vida adulta de Elena, sino también el cierre de un ciclo de separación y el comienzo de uno nuevo de unión y comprensión mutua. En los meses siguientes, la vida siguió su curso, trayendo nuevos desafíos y alegrías. Elena se trasladó a Barcelona para iniciar sus estudios universitarios, llevando consigo no solo el amor por el arte heredado de su madre, sino también la seguridad de tener una familia y un hogar al que regresar. Sus visitas a Sevilla eran frecuentes, y tanto Alejandro como Mateo viajaban regularmente a Barcelona, manteniendo vivo el vínculo familiar que tanto les había costado construir. La retrospectiva de la obra de Sofía Martín, inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, fue un éxito rotundo. Críticos, coleccionistas y público general quedaron cautivados por la intensidad emocional de sus cuadros, por su uso magistral del color y la luz, por la historia de lucha y resistencia que se traslucía en cada pincelada. Elena, de pie frente al cuadro más emblemático de la exposición, un autorretrato de Sofía sosteniendo a una Elena bebé, sentía una mezcla de orgullo, nostalgia y profunda gratitud. El círculo finalmente se había completado. La hija perdida había regresado. El padre arrepentido había encontrado redención. El legado artístico de la madre brillaba con luz propia y una nueva generación de mujeres vulnerables encontraba esperanza gracias a la fundación que llevaba su nombre. «A veces pienso que ella lo sabía», comentó a Mateo, que la acompañaba en ese momento solemne, que de alguna manera Sofía sabía que todo terminaría así, que nuestros caminos volverían a cruzarse eventualmente. «Quizás lo sabía», respondió Mateo, pasando un brazo por los hombros de su hermana. «El amor verdadero nunca desaparece completamente. Simplemente espera el momento adecuado para manifestarse de nuevo». Alejandro, que se había acercado silenciosamente, asintió ante las palabras de su hijo. «Tu madre creía firmemente en eso, en que el amor, el verdadero amor, siempre encuentra su camino, incluso a través de los obstáculos más difíciles, incluso a través de los años y la distancia». Los tres permanecieron allí, contemplando el retrato de la mujer que, sin estar físicamente presente, había logrado reunirlos, sanar viejas heridas y abrir caminos hacia un futuro que, aunque incierto como todos los futuros, estaba iluminado por la posibilidad de la comprensión, el perdón y el amor incondicional. Fuera del museo, Sevilla continuaba su vida cotidiana. El Guadalquivir seguía su curso eterno hacia el mar, la Giralda se elevaba majestuosa hacia el cielo azul y en algún rincón de la ciudad
una niña pintaba su primer cuadro, inspirada quizás por la historia que acababa de conocer, la historia de Sofía Martín, la artista que nunca renunció a sus sueños, y de Elena, la niña perdida que finalmente encontró su camino de regreso a casa. Porque algunas historias, como la de los Castellón, no terminan realmente nunca. Se transforman, evolucionan, inspiran otras historias, otros comienzos, otros reencuentros. Y en esa continuidad, en esa capacidad de trascender el tiempo y las circunstancias, reside quizás su mayor belleza y su más profunda verdad. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y la familia Castellón los haya conmovido profundamente. Este relato nos recuerda que nunca es tarde para sanar heridas del pasado y que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso a través de los años y las circunstancias más adversas. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran los lazos familiares y los reencuentros que cambian vidas. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos relatos únicos que exploran la complejidad de las relaciones humanas, las segundas oportunidades y el poder redentor del amor verdadero. ¿Qué opinan sobre el desenlace? ¿Creen que Alejandro merecía el perdón de Elena? ¿Piensan que Sofía de alguna manera guió este reencuentro? Los esperamos en los comentarios para dialogar sobre los matices de esta emotiva historia que nos recuerda que, a veces, los encuentros aparentemente casuales son en realidad el destino, cobrando una deuda pendiente.